voy a presentar brevemente al profesor Charles Delattre. Lo voy a hacer en español para mantener el carácter al menos bilingüe de la asociación aquí. El profesor Delattre es profesor de lengua y literatura griega en la Universidad de Lille. Sus especialidades son la mitología, la literatura imperial y la enseñanza de griego a través de métodos activos. Si se me fue algo, Charles, tú después lo agregas, por favor. Él dirige el taller de griego oral Kyklos Hellenikos en Lille. Ha publicado varios libros y muchos artículos en revistas especializadas. Voy a nombrar solo los libros. Ustedes pueden buscar los artículos. Están todos en academia, ¿no? Entre los libros están el Manual de Mitología Griega, publicado en 2005, el libro llamado El Ciclo del Anillo, de Minos a Tolkien, de 2009, y Mito y Ficción, libro que editó junto con Daniel Ollea en 2010. Además, Charles es editor de l'Année Philologique, ¿sí? Desde 2020, ¿no? Sí. ¿Sí? No. Entre muchas otras cosas. ¿Sí? Responsable de la redacción francesa, para ser muy preciso. Para ser más exacto, sí, de la redacción francófona de l'Année Philologique. Bueno, y es un gran placer tener a Charles con nosotros, hablarnos de esto, a lo que se dedica ya hace mucho tiempo. Yo voy a decir que además tuve el privilegio de ser alumna de él en un taller de griego oral y bueno, es una experiencia fantástica y él tiene mucho que decirnos al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, por tus palabras. No fuiste alumna, fuiste participante. No hay que intervertir y cambiar los roles. Bueno, disculpen, aquí son las 6:30 de la noche y el día fue bastante largo, así que voy a intentar hablar de manera bastante clara. Soy francés, voy a hablar en español, con documentos escritos en inglés acerca de griego antiguo, así que también ahí habrá interconexiones y cortocircuitos, seguramente. Les voy a hablar de mi experiencia, pero en un marco un poco general, el de las nuevas prácticas activas en griego antiguo, enfatizando el hecho de que se trata en realidad de una historia ya un poco vieja. Como introducción, les voy a hablar simplemente de cosas que ustedes ya saben. El hecho de que las prácticas activas existen ya desde el principio del siglo XX, con el famoso A Greek Boy at Home de Rouse. En realidad son varios libros los que escribió Rouse desde el 1906, A First Greek Course, then A Greek Reader, después A Greek Boy at Home, A Story Written in Greek, y en 1909 todavía el Vocabulary to a Greek Boy at Home. Lo que me parece interesante es subrayar el hecho que ese libro de 1909 fue editado, adaptado, traducido en el 2014. Y eso es algo que aparece de manera repetitiva en la bibliografía. Muchos manuales, o sea, algunos manuales de principios del siglo XX han sido traducidos y adaptados al final del siglo XX. Y hay un encuentro interesante entre pedagogía de principio de siglo y fin de siglo o principio del siglo XXI. Por eso digo que se trata de una historia ya un poco antigua, en realidad. Si miramos también las guías, las guías lexicales, para decirlo así, en el mundo germánico, tenemos el Sprechen Sie Attisch, moderne Konversation in altgriechischer Umgangssprache, nach den besten attischen Autoren, según los mejores autores áticos. Este libro, cuya primera edición es de 1889, también fue adaptado y traducido en el 2011, Greek English Phrasebook. Mismo fenómeno que el de antes. No se trata de un manual, pero de una herramienta pedagógica. También es el caso de antologías, traducciones y adaptaciones de principio de siglo. Voy a mencionar ni siquiera de siglo XX, de siglo XIX, el Greek and English Dialogues for Use in Schools and Colleges, de Blackie, y las historias, Stories in Attic Greek, Forming a Greek Reading Book for the Use of Junior Forms in Schools, adaptado y editado de nuevo por Anne Mahoney en el 2005. En el mundo francés también tenemos herramientas que no son exactamente manuales, pero que pueden ser utilizadas para prácticas activas, la del abate Ragon, autor también de una famosísima gramática en francés, Chrestomathie grecque.
También un manual muy extraño, el Eulalie ou le grec sans larmes, Eulalia o Aprender griego sin llorar, Greek without tears, de Salomón Reinach, el gran arqueólogo, filólogo de principio de siglo en Francia. Es un manual muy interesante porque fue diseñado específicamente para señoritas, para mujeres que no tenían acceso a una docencia de griego de manera suficiente, según la opinión de Reinach. Lo interesante es que Reinach adaptó el tono del manual para lo que él suponía ser jovencitas, doncellas, y es muy divertido finalmente leer ese ejemplo de Gender Adapted Manual o Gender Adapted Book. Y también está el Hellenisti Periton Helenon de 1927. O sea que no hacemos nada nuevo en realidad, reutilizamos, adaptamos recetas ya elaboradas. Ahí tienen el ejemplo de la portada de Eulalie de Reinach. Quisiera subrayar entonces que lo que hacemos no solamente es parte de la historia del siglo XX, pero también es parte de la historia del siglo XIX y también de antes. Y en esa historia siempre tengo el mismo problema, la diferenciación entre latín y griego. Estoy cada vez más convencido que la pedagogía del griego no puede ser idéntica a la del latín, por motivos modernos, o sea, la diferencia entre el léxico griego y el léxico latino cuando somos de idioma de lenguas romanas, pero también la herencia institucional e histórica. Voy a tomar el ejemplo de Francia, en país en el cual se organizaba el concurso general de los colegios reales con un test de poesía latina, una composición en poesía latina, con temas interesantes. En 1819, Calígula ordena que su estatua se instale en el templo de Jerusalén, tema antiguo que remonta a Filón de Alejandría. En 1823, las cenizas de Temístocles en Atenas, tema clásico. En 1824, un discurso de Empédocles al pueblo de Agrigento, pero lo que me llama la atención es el tema de 1822, la visita del zar Pedro el Grande a la Sorbona, por eso lo subrayé. O sea que temas modernos también, o sea, un tema de principios del siglo XVIII históricamente, pero que necesita entonces adaptaciones modernas. O sea que una gran diversidad, aunque el enfoque sea sobre clasicismo, también hay elementos que pertenecen a la época romana o al post-renacimiento y a la época moderna. Así que hay una variedad finalmente más grande de lo que uno podría suponer. Pero, aunque los temas puedan tener que ver con el mundo griego, todo se hace en latín. No hay ejemplo similar para el griego. Y si miramos las pruebas de acceso a la universidad con el primer baccalauréat en Francia, en 1840 se crea una prueba de traducción del latín al francés, versión latín, que todavía es vigente hoy en día para bachillerato y para otros elementos del currículum. Y en 1856, un examen de composición latina del francés al latín, no una traducción de texto como practicamos hoy en día en nuestros concursos franceses, pero una redacción libre directamente en latín. De nuevo, nada en griego. O sea que históricamente bien sabemos que hay una diferencia entre griego y latín en el mundo europeo occidental, pero eso también tiene que ver con el desarrollo masivo de la enseñanza en latín y menor del griego. No son las mismas exigencias. ¿Cuáles son entonces los desafíos entre los años 1850 y 2000 de manera muy breve? ¿Cuáles son los desafíos que heredemos en realidad de esa época? El primer desafío me parece ser la evolución de un régimen político basado en el censo hacia el sufragio universal. Y eso en Francia ocurre a mitad de siglo, en 1848, y no hay vuelta atrás. Eso implica el desarrollo de una educación masiva, y eso lo permite una ley, la ley Fallou,
de 1850 con el desarrollo de colegios de una manera no vista antes, con colegios públicos y también colegios privados. Hay una reorganización completa del sistema y una masificación de la docencia. Pero eso tiene consecuencias para el latín y el griego. La primera consecuencia, la estandardización de los programas a nivel nacional, la estandarización de los métodos pedagógicos y el control por las autoridades. Y para mí ahí hay un cambio importantísimo en la docencia. Y nosotros somos los herederos de ese momento importante en Francia. También el momento es importante porque la imagen del latín y del griego en los métodos pedagógicos tienen que ver con la imagen general del mundo latino y griego. ¿Qué representan los idiomas latín y griego en esa época? Primero, la necesidad de utilizar textos clásicos o neoclásicos, excluyendo a la vez los textos de época imperial y los textos modernos, textos de latín de siglo XVI-XVII, desaparecen completamente de los currículum. Textos de época imperial en griego desaparecen también completamente de los programas oficiales. Y se impone totalmente la idea que hay que enseñar el idioma y no la cultura. La cultura viene como un adendum, es el idioma el punto de enfoque. ¿Cuáles son los desafíos para nosotros desde los años 2000? ¿Acaso son el latín y el griego estatuas dañadas? Me parece que parcialmente sí, ya que humanidades, eso es un tema que siempre repito, que creo que Brenda ya me escuchó varias veces decirlo, humanidades ya no son la base de la cultura humanista moderna, son ciencias sociales. Y por lo tanto, el idioma latín y el idioma griego están no en decadencia, pero no están ya en el pedestal donde estaban. También el idioma ya no está en el pedestal, ya que se trata de enseñar cultura. Y eso es muy importante y muy interesante. ¿Qué significa enseñar un idioma sin cultura? Pero si tenemos que enseñar la cultura, tenemos menos horas para enseñar el idioma. También tenemos el problema de tener que enseñar a estudiantes que ya no son avanzados, pero principiantes. En el mundo universitario particularmente, les falta 3 o 4 años de docencia para tener el nivel que todavía exigimos de ellos. Finalmente, también se impone la idea que la imagen es un vehículo mucho más productivo y eficaz que el texto. Y esto tiene que ver también con las capacidades mayores de los estudiantes para oral performance, más que para lectura y hasta redacción. Claro que no es totalmente exacto, todavía saben leer y escribir, pero tienen una relación más inmediata con la oralidad. Pero no vale la pena caer en pesimismo, ya que al mismo tiempo la antigüedad es un mundo vibrante, sigue siendo un mundo de referencia, aunque no sean las referencias universitarias las que se imponen. La antigüedad, que sea arqueología, mitología, existe en la filmografía, en los juegos online, y por lo tanto es importante intentar seguir, no solamente intentar seguir con la docencia del latín y del griego, porque son una vía de acceso también para los jóvenes estudiantes a su mundo moderno. ¿Cuál es la herramienta que yo utilizo para hablarles de mi experiencia propia? Es la paráfrasis. Y lo hago en diferentes ámbitos. No es nada nuevo, lo repito, soy un antiguo que utiliza herramientas del siglo XVI o del siglo XIX. Lo que cambió es el ambiente, es el contexto, es la reacción de mis estudiantes. Lo que yo hago entonces es la experiencia de la oralidad en un taller que nombró Brenda, el Ciclos Helénicos. Lo fundé en el 1906. Se interrumpió un poco en los últimos años por motivos complejos a base de COVID, de pandemia, de problemas sanitarios, y ahora lo estamos retomando al fin este año en la Universidad de Lille. ¿De qué se trata? Se trata de reunir gente que ya sabe latín y griego, estudiantes avanzados a nivel de máster o colegas cuando se atreven a participar. Y ahí tenemos un problema que también voy a enfatizar,
Estudiantes avanzados y colegas tienen miedo al latín y al griego, o miedo de que uno se dé cuenta de que no son tan excelentes en latín y en griego como normalmente todos pensamos que son. Las prácticas activas son, causan temor a veces cuando uno explica que se trata de hablar o de escribir en griego o en latín. El Kyklós Hellenikos, por lo tanto, reúne poquísima gente, reúne 5, 6, 7 personas que se atreven a enfrentarse no a sus deficiencias, pero a las dificultades de lo que es hablar en latín o en griego. Para aliviar un poco las dificultades, lo que proponemos es un texto, un texto auténtico, seleccionado. No se trata de ir directamente a Sófocles o a Platón, porque encuentro que son textos muy difíciles. Prefiero narrativas, muchas veces de época imperial, porque son textos muy interesantes también, divertidos a veces. Y ahí tomamos el ejemplo de Nicolaos de Damasco. eh, no es el texto original, seguramente, de Nicolás de Damasco, es una reformulación leve o masiva de la época medieval bizantina. El texto se encuentra en los Excerpta de Virtutibus et Vitis, encomendados por Constantino número 11, si me acuerdo bien. Se trata de leer y de contar de nuevo en griego lo que uno acaba de entender. Empezamos con el título, Tu Nicolau tu Damaskenú. Eso me permite una primera pregunta para ayudar el desarrollo de la oralidad. Tis esti hosungraphos. Y los participantes me contestan, hosungraphos esti Nikolaos ho Damaskenos. Si alguien conoce un poquito más Nikolaos ho Damaskenos, puede comentar el hecho de que fue paidagogos ton paidon tes Cleopatras, pedagogo de los hijos de Cleopatra, y aumentar detalles mencionando los libros que escribió, etc. Después, en el título viene el tema, Pericuru Basileos Persón, acerca de Ciro, rey de los persas. De nuevo, los que se sienten con más energía pueden comentar el hecho de que conocemos a Ciro por Heródoto, por Genofonte, y justamente el texto de Nicolaos nos va a presentar una versión diferente de las de Genofonte y de Heródoto. Y eso es lo que queremos descubrir. El tema es igual, se trata de la metástasis, de la devolución del reino de los medos hacia los persas, pero los detalles van a cambiar. Por lo tanto, cada uno lee a su ritmo, a su tiempo, en voz alta, una frase e intenta inmediatamente improvisar otra frase para explicar lo que uno entendió y añadir más detalles. El ejercicio es difícil. Las primeras veces que uno se enfrenta a ese tema, deja mucho hablar los demás, pero lo encuentro muy productivo. Adapto ese mismo ejercicio a la clase y podría llamar ese ejercicio Reading in the Classroom. Se trata también de aportar un texto auténtico y proponer la posibilidad de leerlo y de comentarlo. Pero ahí lo que hago es hacerlo en 2 pasos. Y eso es una herramienta nueva, Brenda, que todavía no viste. Lo que empiezo primero, lo que propongo primero es el vocabulario con métodos muy clásicos, utilización de la etimología, en francés o en inglés en este caso, mnemotechny para mneme, esoteric, exotic para el doble radical es ex, etcétera, etcétera. También utilizar los sinónimos legein, exegeistai, diexerhomai, y un sinónimo que aparece en el texto, pero que no es tanto sinónimo, menuo, y que es un uso poco frecuente o menos frecuente. Cosas que bien saben como, o que pueden identificar como Okeanos, Atlantis, Libye, cosas menos conocidas como Heracleia Stella, etc. Pero después les presento el texto, pero el texto viene al final. El texto original, el del Critias de Platón, que es bastante difícil en realidad, lo estudiamos en 3er año de universidad, viene como consecuencia de la clase. Lo que hice fue primero parafrasear y traducir de Platón a un griego mucho más simple para lo que podría llamar un easy reading. Claro que no es tan easy, no es tan fácil ese reading hasta para estudiantes de 3er año,
pero leo con ellos ese texto. El vocabulario es bastante simple, tenemos el mneme que vimos antes, tenemos formas como egéneto que ya son avanzadas, pero que necesitan conocer. Por lo tanto, no hay problema sintáctico y hay poco problema de vocabulario. Lo importante es leer y tratar de entender lo que dice ese texto. No hay operación de traducción, simplemente elementos para ayudar. Después pasamos a una segunda versión donde hay más complejidad en el vocabulario y en la sintaxis. Por ejemplo, nemen reemplazaba el nestomen imperativo, aoristo de forma pasiva, algo mucho más complejo. El egéneto se transforma en gegone y los participios que estaban en nominativo plural pasan al dativo, también más problemas de identificación. Esta es la segunda etapa. Indico que yo mismo traducí entonces el texto de Critias en 2 paráfrasis, una simple, una aún más simple. Me demoré un mes entero en hacerlo. Pueden imaginar el trabajo que eso necesita. La tercera versión es la versión con una estructura que ya es la del texto original. En realidad eso es el texto original con indicaciones gramaticales como el desfase para indicar que esto es una subordinada, esto una segunda subordinada, el participio en tercer nivel, para que los alumnos puedan leer directamente lo que es principal gramaticalmente y después bajar de nivel y escoger entonces el nivel de precisión de la gramática. Eso no funciona siempre en todos los textos, pero es una ayuda también de lectura. Y cuando ya hicimos esa lectura, podemos llegar como lectura final al texto de Platón. Lo que uno espera es que al final de 1 hora y media de clase, con ese tipo de ejercicio, los estudiantes puedan leer ese texto, quizás sin entenderlo todo exactamente, pero sin el temor, sin la ansiedad que podrían tener si uno le da directamente el texto de Platón. No necesitan ir directamente al diccionario para entenderlo todo. Tienen 1 hora y media de griego antes que eso para entrar al texto de Platón. Eso es el ejercicio que estoy intentando experimentar este año y con resultados bastante interesantes. ¿Cuáles son las ventajas? Voy a apurarme un poquito para la conclusión. Primero, más confianza y menos temor. Segunda consecuencia, la traducción en una lengua moderna no es el objetivo. Tercera ventaja, seleccionar las dificultades gramaticales para no verlas todas al mismo tiempo, hacerlo paso a paso. Y supuestamente utilizar un vocabulario que ya conocen, ahí está el supuestamente, para llegar a un vocabulario más complejo. Inconvenientes, exige muchísimo tiempo. En 1 hora y media de clase hacemos como ni siquiera 10 líneas de Platón. Y se suponía que íbamos a ver el diálogo entero en un semestre. Qué locura. Pero lo importante es que finalmente estudien griego y estén leyendo griego durante 1 hora y media entera. Y interesante, los estudiantes siempre quieren una traducción de referencia. Exigen siempre al final de la clase, pero finalmente nos puede dar la traducción. Si la traducción ya se las di, tienen un documento con la traducción completa, o sea que todavía está ese problema de la traducción para revisar, para pasar el examen. De ahí todavía, para eso no tengo solución. El tercer ejercicio es para los estudiantes escribir en casa una paráfrasis, hacer una paráfrasis de la paráfrasis de la paráfrasis de Platón. Y ahí tienen el resultado. No se trata de la versión original, se trata ya de una versión corregida, pero ven que una muy buena estudiante, debo reconocerlo, es capaz de escribir en 6 o 7 líneas un pequeño resumen en una lengua griega bastante aceptable. Y eso me parece un gran logro en tercer año de universidad en el sistema francés. No todos los estudiantes llegan a ese nivel tan rápidamente. Ventajas, de nuevo, más confianza, menos temor, selección de dificultades gramaticales en el proceso del ejercicio por el mismo estudiante, utilizar también supuestamente un vocabulario que conocen o que tienen que aprender, y también identificación de
los puntos de gramática que no entendieron. Eso es para mí, veo en ese proceso lo que entienden o no entienden de la gramática griega, porque este estudiante no se sabe los participios, este otro no sabe utilizar la proposición infinitiva, lo veo con mucha más precisión. Los inconvenientes, el ejercicio, ese último ejercicio, revela sobre todo sus ignorancias en gramática francesa. Y finalmente eso ayuda a su autoconfianza, porque les explico que no es la gramática griega la que es difícil, es la gramática francesa y el poco conocimiento que tienen de ella. Pero ahí tengo un problema, es que no soy profesor de gramática francesa y ya es un poco tarde para aprender la gramática francesa. Así que ahí tenemos un límite del ejercicio que me parece interesante evaluar. Otro inconveniente es que corregir todas esas redacciones exige muchísimo tiempo. Tengo 4 grupos de griego con 10 a 15 estudiantes, o sea que son 4 redacciones a la semana que tengo que corregir y son algunas horas de la semana que me exige. Y ahí también tenemos que evaluar los límites de nuestra propia docencia. Tenemos también que hacer administración de la universidad. A veces investigación no queda mucho tiempo. Y por último, lo que revela también son confusiones con el griego moderno, no porque saben griego moderno, pero porque van a Internet. Es una ventaja porque así podemos identificar los tramposos, pero al mismo tiempo, cómo enseñarles la diferencia entre griego antiguo y griego moderno también es un desafío, pero un desafío asimismo interesante. Con eso llego a mi conclusión, mi no muy breve presentación de mis experimentos. Muchas gracias por su atención. Pues mil gracias a Charles por esta presentación fenomenal y nuestro próximo ponente va a ser Laura Manning and I believe Laura will be speaking and presenting in English, and I can go ahead and introduce her in English as well. Laura is coming to us from the University of Kentucky. Her research interests include pedagogy of the Latin language and classical reception in Renaissance pedagogical oration. She has a PhD in education science, where her dissertation has approached these issues. But I also wanted to note that for her master's thesis in classics and spoken Latin at the University of Kentucky, she wrote her thesis in Latin, which I found absolutely amazing. So you can find some of her publications. Recently, I noted in Communicative Approaches to Teaching Classical Language for us from Bloomsbury that just came out. So congratulations on that. Looks like it just came out in this last year. But thank you so much for joining us, Laura. Thank you for that wonderful introduction. And I just want to say to Charles, that was a fascinating kind of trip through Greek pedagogy. And now I guess I want to make a little segue to Latin pedagogy. Let me try to share my screen with you. Can you all see some philosophers? Is that okay? Yes, working. So my idea is to learn a second language like the good old days. But when I talk about the good old days, I don't really mean 50 years ago or even 100 years ago, and probably not even 150 years ago. I'm going back to older days. The way I got there, that's not what I started out with. When I learned Latin, I had a Latin textbook that was Latin for Americans, and we read about America as Patria Mea and continued on until later on we were reading literature, but we never really spoke anything in Latin at all and never really heard anything in Latin at all, except I think we sang a song once. For years, that's what happened. So I was interested in this, but having gotten my degree in teaching Latin as a bachelor's degree, I realized that I really couldn't read Latin myself. I could translate it given a textbook. I could put things together and hope for the right answer. But reading wasn't really what I was doing, and I was very ashamed.
So I went to my professors and I said, well, what do I do? And at first I was given the answer, oh no, Laura, no one can do that. Kind of patted on the head and sent off on my way, but I knew that couldn't be true. That's ridiculous. Of course, there had to be people who could really read Latin. And for my professors to have said that to me there was also some shame there, because I thought, oh, this is a secret that I didn't know. They can't read it either. But I finally asked the professor I should have gone to in the first place, and her answer was, well, you have to go to Kentucky. I'm from New Jersey. New Jersey is near New York City, and Kentucky was the middle of nowhere to me. Kentucky. But this is where you come in Kentucky if you want to learn how to use Latin as your own language. This is really the only place at the time, especially, that you could do that. So I wanted to talk to you today a little bit about using the Latin language while learning to read Latin, because that's what happened when I went to Kentucky. I learned how to read, and I knew that I had to be able to pass this along to other people. So there are some teaching goals and questions that I have for myself, and a little information about the historical context of teaching Latin. And also some of what I found out in my research study was fascinating to me. And what are those implications in the classroom? Where did I go with it? So my pedagogical goals for my students, I want my students to develop useful and transferable verbal skills, things they can use in any language. Not just Latin, not just their first language, but in any language that they want to learn. And really important to me is fostering an appreciation of classical literature and its arguments, which wasn't really something that I got to do as a student. We did a lot of picking apart grammar and rearranging words and learning word roots, but not a lot of really thinking about the literature itself for its own value. Also, teaching students to think critically and independently, to me, this is perhaps the most important thing that we can do with our students. And it doesn't seem to be as fostered as I would like, at least in the United States, so that we can prepare students to take their place in society as good citizens. That comes out of the literature that we can read with students. So then I have questions. How am I going to get from those goals to what happens in the classroom using Latin? First, I need to ask my students, who are you? Who are the participants in the course? And what do you want from me? What do you want from Latin? What do you want from this course? And what experiences do these participants bring to the class? Because they are participants. Latin isn't something I do to them. It's not even something they experience in a vacuum. They bring themselves to it. It's really important to me to find this out. But some other deeper questions, what are the participants going to take away at the end of the course? And maybe most poignant for me, if today was the last day that my students would read Latin, hear Latin, learn Latin, what's that experience going to be like? We have programs closing all over the place. Latin is shrinking, not getting bigger. What is it that this experience will be for them? Because this could well be it. And what can we do, the course participants and I as participant, what can we do so that we make sure today isn't the last day? This was important too. Not everybody really would want to learn Latin the way I did. Which is sad. I enjoyed my grammar discussions and pulling the language apart, but in the end, I couldn't read, and I think that can be disheartening for anyone. So to move over to the history for a minute, so Latin was the first language in Rome. 3 millennia ago, everyone spoke Latin in Rome. So people learning Latin as a first language are learning the way you learn a first language. And people coming in to learn Latin who lived in other parts of the world
learned Latin as a second language in a place where Latin was spoken. That's not the same as what happened later. Now, in the Middle Ages, Latin was still used widely. It was changing. The Latin was verging into modern vernacular languages. But by the time of the Renaissance, Latin was no one's first language anywhere. So it really can't be a second language if it's not a first language. If you can't go someplace where you must be immersed in the language in order to survive, there's always a level of being able to escape and go back to your first language. And you don't really have to do this. It's very artificial. And yet, starting in about the 18th century, people weren't able to speak Latin very well anymore, and different teaching methods were adopted for that purpose. The purpose of making sure that Latin could still be delivered, even though it was delivered by people who couldn't do it the way it was done in the Renaissance. First, in the Renaissance, you learned to speak Latin, and then maybe for a year you learned grammar. And then after that, you would go on to reading and writing even more. In the 18th century, much of that started to fall by the wayside, to the point where when I was a child in the 20th century, wasn't really a thing that anybody did at all, except that one song that we got to sing. So then that brings me to my research study. When I decided to go back to school for my MA, I was turned on to this idea that Latin was a language and that I could communicate with Cicero and I could argue with something that he said. Never before had that happened to me. I wanted to give that to my students. But to do that, I think I really needed to see, was anybody else teaching Latin actively today? Is that really happening anywhere? I chose 3 teachers who told me that they were teaching Latin actively. I had to choose teachers in Kentucky because that was a requirement of my degree. So I went to 3 teachers for 9 or 10 hours each and observed everything they did, copied it all down, typed it all out. And I found that even though they all said they were teaching Latin actively, there were some big differences. One of the teachers was only speaking to the students and in Latin, and that was it. There was spoken Latin from the teacher, and the students could respond or not, and they were supposed to figure out what was going on through a completely oral listening experience with occasionally a few words written on the board. In another class, they were mostly reading, and talking about the reading was really left to the exercises in the book, which was Lingua Latina per se illustrata, Orberg, if you've used that. So there are questions in the book and the students answered via the questions in the book. And in another class, the teacher said there was active teaching, but there were little bits of these methods that the other 2 teachers did that were kind of put on top of a layer of mostly English and grammar. I found that I gave the students a test. I looked to see how they did in each of the classes, and I got to see that there were some differences in the results. And the class in which the students got to read and answer questions, they did better by every measure in this test. They knew more about grammar, they knew more about vocabulary, they were able to translate better. In the class that was mostly in English, however, they did better with the culture questions. There were only a few, and that could have just been luck. But that's also an interesting result of what I found out. But I also found out that looking at it further, the class where the students were reading and speaking, there was more of an even balance of these 4 modes of communication: reading, writing, speaking, and listening. They were doing all of them. And I think that explains a lot of the difference, or at least it can explain the difference between the teacher that was only speaking and the students that got to do all 4 methods.
So in my class now, where do I take that? The study is finished and I've gotten my degree and now I'm teaching in the classroom. What do I do with it? I use spoken Latin as a way to integrate grammar, as a way for students to be able to experience the grammar firsthand. We can talk about grammar, and we do talk about grammar for about 5 minutes out of a class and no much more than that. But using the grammar in what they're speaking, I can then refer to these examples later on. The students, the participants, ask and answer questions about the texts. I teach them how to ask and answer questions. And so in any text, they can ask yes/no questions right from the beginning. In any text, they can ask questions: who is walking across the street? Whom did the lady see? They're asking in Latin and they're answering in Latin. They never have to resort to another language in the class to do this part of the course. In small groups, they compose simple sentences and they can pool their resources and knowledge together for this. When I say compose simple sentences, there may be a picture and the students will take the picture and write something about it using words they know already. Student ownership of vocabulary study has been really important to me. Instead of saying, you must learn these 30 words this week that are in chapter 17, for example, students have to pick 5 words every day that they study. They choose. And I listen to them studying them together in class. I hear the vocabulary words. I have found that more students know what they're reading when they do the vocabulary this way, because 5 is a manageable number. But when I say 30 for a week, college students are not always likely to go home and learn 30 words. What's really important to me is this approach works with any text at all. You don't have to change your textbook. You could change your textbook, but it's not necessary. And I perform grammar explanations in English with my students because it saves time. They are less confused. They're already confused about grammar. They don't, as we heard from Charles, they're already having trouble with grammar. It also keeps everything that we're doing in Latin fun. None of the nitty-gritty work of grammar explanation, it's all kept separate. When I do teach grammar, I keep it really simple. As students are practicing, either they get a new process, a new task to do, or they're using new vocabulary, but they're never doing all of that with a new grammatical construction. It's too many new things at once and students get overwhelmed. But all of this is with the goal of reading Latin as Latin, of reading Latin, which I couldn't do before. So the grammar is in service of that at all times. Another thing that we do in class is just simple conversation. Greet your partner, ask your partner's name, where's your partner from, find out what they like and what they don't like. Students do this to prompt students at this point in the semester, 3 months in, on their first course of Latin. I'll say, find 5 things out about your partner in Latin. And they go off on their own having conversations with each other. And I know the exercise has fallen apart when I hear English, but I don't really have to test this at all because I'm hearing what the students are saying. And again, it keeps it fun, but they're exercising vocabulary that they were using, because with these exercises, they can't look anything up. It's all extemporaneous. This is a composition exercise, but it's oral. And in the 3rd semester, after they've had some elements of Latin grammar, I'm increasingly giving them texts from all eras of Latin, not just Roman Latin, not just Cicero, for example. Students have choice and there's variety within certain parameters. So I may give them the option to choose which texts they want to read. These are shorter texts.
For example, we were reading some Cicero earlier, and I said, do you want to keep on with Cicero? Or would you like to read, there's some Livy here, we have even some later Latin, we're going to read some Erasmus if you want, and the students were able to choose what they wanted to read. We discussed the meaning and the implications of the text, some of it in Latin and some of it in English. They don't necessarily have enough ability to discuss in Latin everything they want to say. We also discussed the historical context of these texts, the social context, and students are making comparisons to what's going on in the world today. Reading the Catalanarian Conspiracy was very scary for some students, especially this year. They were terrified. And again, as I mentioned before, the students are selecting the vocabulary. I let go of that. It's not my vocabulary to make sure how many points I'm going to take off. It's their vocabulary to see how many texts they can understand from it. So every class, there's some vocabulary review where students will share vocabulary with each other. And there's some grammar review in the third semester and beyond. So I'm probably not teaching too many new grammatical topics, but I'm using the grammar and the syntax here to serve the meaning of the text. And I may need to review something from before. This is different from what I said happened and what I found happened in the Renaissance, where the grammar happened after you learned to speak Latin. Here in Lexington, Kentucky, students do not have time to get to a speaking level of proficiency. 3 hours a week is all they get. They're not living immersed in the language. So I can't really expect them to finish. I'm only going to get them for 3 or 4 semesters, realistically. I can't expect them to finish a grammar book after learning to speak Latin. So as a recap, I want to be teaching Latin in a way that students are intellectually, cognitively invested. It's not just that I'm entertaining them, but they want to learn this. And I do this, accomplish this by using Latin to learn to read Latin. And in this way, I've integrated my research into my teaching practice. What I found, especially about the 4 communication modes supporting reading, I found that it worked in my study, and I'm finding now that it's working in my classes. Because if this is all the Latin my students ever are going to get, what are they going to take away from it? At a party, when someone comes up to me and says, "What do you do?" And I say, "I teach Latin," and they start reciting to me some Caesar's De Bello Gallico, or they start conjugating a verb or declining a noun. I don't really want that to be all the students do. And today we're finding that the study of the Latin language and the study of Greek is more relevant than it ever was. People have come unmoored from our roots. To bring it back is extremely important to me. I'd like to thank you very much for all of your attention. You've been a lovely audience. Well, thank you so very much, Laura, for that presentation. And I think we have about 10 minutes for questions. So for the whole audience, para todos que están aquí, whatever language you'd like to use for questions, you're welcome to either raise your hand and ask, or you can put anything in the chat en cualquier idioma que quieras. Podemos traducir si se necesita, pero sí. Don't all talk at once. It looks like Charles, did you have a question? Yes, I wanted to ask Laura, do you teach, sorry, how is your experience? Did you teach only beginners, or do you teach advanced students? And because I have problem with my advanced students, I can't use active practices with advanced students because I find it very difficult. But with beginners, it's quite easy. What is your experience in this area?
I am teaching the beginner students. The nature of my job is that I cannot teach the students who are more advanced. However, here in Kentucky, we have an entire MA program where there is no English spoken. It is all in Latin. And I made it through okay. I enjoyed it. I was energized by it. It's possible, and we have great success, but it's been practiced over many years to get there. And let's see, we have a question for Charles from Brianna. She asks, do you have any tiered Greek readings for beginning students? She says that the ones you showed looked great. What I showed is not for beginners because it's Critias, it's too difficult. It's a really third year Greek. In fact, there is much material for Greek from the 19th century, from the 20th century. And the interesting point is that some of it has been republished, re-edited. And we are in Germany, in Spain, mostly, in France a little, in Italy, there is much new material that is being edited and collected and promoted, etc. For example, the paraphrases of Plato and also the paraphrases of Pseudo-Lucian Asinus are being prepared for a new collection to be published in Lille. So we are gathering materials, and in fact, there is too much material, I would say, because it is scattered everywhere. There are many teachers in secondary school or even in university have much material in their computers. In fact, we should share all this material, but I haven't yet found the way. You have, for example, the Society of Secondary Teachers in Spain, Cultura Clásica, creo que se llama. It's a great society of teachers, and they have an internet site and they share many things. In France, you have also community teachers site, which is called Arrête ton char. I'll write it down, and they share too many things, many texts, etc. So the problem is not to find stuff; it is to identify stuff that you can use for a precise purpose. But I can share with you a bibliography, for example, some elements if you want. Great, and it looks like we have Belén tiene una pregunta. Podemos empezar con Belén y tenemos una segunda pregunta de Agustín. Pero Belén, ¿quieres plantear la pregunta? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Mi pregunta va un poco en la misma dirección que la pregunta de Brianna y la pregunta es para el profesor Charles. Yo tengo un grupo de estudio con dos amigos que de hecho están acá de traducción de griego. Nos hemos dedicado a eso porque nosotros estudiamos filosofía, pero nos interesa mucho saber griego, y como el foco de nosotros siempre ha sido la filosofía en general, de repente quedamos un poco con gusto a poco, como que queremos saber más griego. Entonces, quería preguntar si hay algún material, y ya mencionó algunas cosas, pero ojalá en español que nos pueda recomendar para hacer, ojalá algunos ejercicios de griego activo y probar con eso, y digo en español porque de repente... como la mayor parte de todo el material que usamos está o en inglés o en alemán para el aprendizaje del griego, nos confrontamos siempre a la tarea de tener que hacer una doble traducción, porque nosotros somos hispanoparlantes, entonces tenemos siempre que estar tratando de entender el griego y además el inglés o el alemán, que son las otras lenguas que estamos revisando como en manuales más avanzados. Por eso tenía esa duda como sobre algún material que nos pueda recomendar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Estaba intentando al mismo tiempo meter un documento en la discusión
pero parece que no resulta. Lo voy a hacer de nuevo después. Mira, hay material en español justamente porque los profesores de secundaria en España tienen mucho interés en la promoción de las prácticas activas y hay manuales en español. Hay uno de... está la traducción del Greek Boy at Home en español y hay material, así que voy a intentar de nuevo poner en la discusión el documento ese, a ver si me resulta. No, parece que no puedo compartir. Lo puedo mandar quizás a Brenda López y después ella puede compartir y así lo hacemos de manera más eficaz, si te Sí, parece. muchas gracias. La O a profesora Julia Brenda también. está en nuestra facultad también. Además que creo que Belén y Agustín son alumnos de Virginia, ¿no? Ya los conoce. Bueno, Así que podemos nos vemos en la organizar, facultad. Se los podemos paso. organizar conferencias o algunas cosas de ciclos helénicos cuando esté en Chile en enero y febrero, lo hablamos. Y el Ciclos Helénicos se hace ahora con Zoom, así que si me contactan les puedo dar el link y pueden participar. Son muy cordialmente invitados. Había otra pregunta, creo. ¿El foco del taller que imparto es la reconstrucción de los aspectos narrativos de un texto o también hay un esfuerzo por reconstruir los argumentos de, por ejemplo, un texto de Platón? Depende de los participantes. Si los participantes solamente se quedan en la fase de entender el texto, nos quedamos con lo que proponen, pero también participantes más avanzados se atreven a comentar, a criticar, y eso siempre es muy interesante, reformular, contraatacar. Por lo tanto, uno hace lo que quiere con la paráfrasis. A veces inventamos también sequels, consecuencias innovadoras para las historias. Así que cada taller se desarrolla con su propio momento. O sea, todo depende de los que quieren participar y de lo que quieren hacer. De ser así, ¿cómo se lidia con el proceso de reelaboración de textos cuando estos exhiben no solo dificultad en términos gramaticales, sino también cierta complejidad argumentativa? Justamente yo no elijo esos textos para el Kyklós porque son demasiado complejos. Mi experiencia fue estudiar griego moderno y de ahí entender que tenía que aprender de nuevo el griego antiguo. Y el primer texto que intenté leer en griego antiguo, leerlo como griego moderno, fue la Antígona de Sófocles y no entendí nada, nada, nada. Y creo que hoy en día tampoco entendería muy fácilmente la Antígona de Sófocles. Así que prefiero elegir narrativas simples porque no hay que añadir demasiadas dificultades. I follow with the next question in the discussion. I also have a question for Charles. Do you have a tip on how to restore Greek students' confidence? For instance, in my third year at Ancient Greek on campus, and I feel quite lost. I can read the textbook and conjugate verbs, but I'm not at all confident in reading other Greek texts, and I'm even scared of new textbook text. Do not be scared. I'm sure that Etruscan people and Iberian people and Celtic people feared Roman language, but they had to understand it. So try to find simple text and maybe try to write a little down in Latin or in Greek and try to learn vocabulary. I think that vocabulary is much more important than morphology, and easy syntax is much more important. So you have to practice. Write 3 sentences a day in Greek or in Latin, and you will see that you will improve greatly. 3 sentences about everything. Try to write a short story about Minotauros and Ariadne, for example, or about whatever you want from mythology, from history, but something really simple and easy. And if you do it on a regular basis, maybe not every day, but every 2 days, you will see that you will profit enormously from this. I'm sure that, I hope that Laura will agree with me. Absolutely, I agree with you. So Justin's question,
I'll paraphrase into English for you. He really likes the idea of letting students have control over the vocabulary, but he wants to know, as an instructor, how am I making sure that they're making the right meaning out of the vocabulary, and perhaps they're using it correctly, or they know how it's meant to be used. And so that's something that I always have to work on with students, and I think I have always had to anyway. You tell students that someone is rash, and somebody's invariably going to think they have a rash on their arm because the students may not understand. So I'm listening to what the students are saying as they're sharing vocabulary with each other. And also at the very beginning, they're choosing vocabulary perhaps from chapters from a textbook or from a text. And every now and then I'll insert one in there. Who knows what such and so means? And if nobody knows, well, you'll all need to make a flashcard for that one. And they will. Did that answer your question, Justin? Yeah, I guess so. Okay. We could talk in more detail later. We can. But yeah, that's good for a short answer. Thanks. And I am sorry, but I will have to leave because my university is closing and I don't want to be stuck at night. They close very early at 7:30, 7:45, and it's 7:30. So I'm really sorry. If there are any questions, you can send me an email, and I will have much pleasure to keep in touch with you, to welcome you to the Kyklos Hellenikos if you have the occasion, to meet Chilean students in Chile. Viva Chile luego. I'm coming at the end of December. I'm really looking for the occasion. And I hope I will meet you on Zoom or on whatever means, on whatever medium. It was really a pleasure to listen to you all and to see you. And many thanks, Laura, for your fascinating presentation. Thank you, Charles. Yours was wonderful. Bueno, muchas gracias, Charles. Chao. I'll echo. Oh. This is a good place to stop. If we have any further questions, we can continue the discussion, but I'd like to say thank you so much. Muchísimas gracias a todos por venir. It's been a great audience and a great discussion. We can certainly continue it, and we'll try to, if you have any events like the Kyklos Hellenikos, any events anyone here is working on or initiatives, please share them with us as Hesperides. We love to be a platform for sharing educational news, pedagogical news, any projects anyone here would like to share with our network, please send them to us. And we're happy to do that through social media and otherwise. And I think everyone has this, but in the chat, el sitio web de Hesperides está aquí, y nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook. Compartimos información, somos una red para divulgar la información de nuestra comunidad. Entonces estamos aquí para ustedes. Pero are there further questions or more discussion, or is this a good stopping point? Thank you all so much. And Lenny thanks everyone. She had to leave, but yes. Not just for today, but for organizing the whole. I'm echoing that. The jornadas are amazing and wonderful. Entonces, muchas gracias a todos, y en el próximo año, en el nuevo año, tendremos una nueva serie de jornadas. Entonces estaremos en contacto con más eventos para el nuevo año, pero gracias. Bye, thank you. Thank you so much, Laura. Thank it was you. very, very interesting. Thanks a lot. I hope I didn't exceed my time. No.